Eh, ¿Cómo les va? Buenas noches. Alex Castillo les saluda de acá de la Iglesia Cristiana Alfa. Estamos con gusto de poder estar con ustedes. Hoy estará Fátima con cada uno de nosotros en el tiempo de lo que es la oración, la prédica, y también estará acompañándonos en lo que es la oración final. Saludos para todos, que Dios les bendiga. Ahora con ustedes. Buenas noches con todos, qué gusto poder verles a todas las familias de la iglesia, a todas las personas que nos están acompañando a través de redes, desde el Ecuador y cada país que llega estos mensajes. Realmente ha sido un tiempo valioso. Pensando y conversando aquí en casa con mi esposa y mis hijas, les decía qué importante que nosotros podamos disfrutar de este tiempo, esta Semana Santa, nunca la vamos a olvidar. Siempre en la Semana Santa hay tantas actividades. El hecho que las personas tienen la decisión se da las vacaciones, no el tiempo libre, que pueden viajar, visitar a sus familiares. En el Ecuador tenemos la tradición de la fanesca, que es un alimento exclusivo de nuestro país, un plato típico, y las familias nos reunimos para compartir. Pero recordamos que este tiempo va mucho más allá, y es la primera vez que nosotros podemos realmente tener ese encuentro personal con Dios en casa, ese encuentro personal con el Señor ahí, en familia. A pesar de todo lo que ahora afuera está sucediendo, seguro que usted y yo tenemos la posibilidad de meditar en la palabra de Dios de una manera muy distinta, muy diferente. La Semana Santa no puede ser una tradición más. Para nosotros es llevar la palabra de Dios a cada corazón, y el Espíritu Santo es el que permite que esa palabra se convierta en una realidad en nuestras vidas. Así es que yo les invito para que nos dispongamos en este tiempo. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Fátima, soy pastora, y con mi esposo vamos a tener esta serie de temas en esta semana de manera especial. Vamos a compartir, y yo le invito para que usted se disponga, principalmente delante de Dios. Cerremos nuestros ojitos para orar, entreguémosle este tiempo al Señor. Padre bueno, gracias por este tiempo en que tú nos das la oportunidad de buscarte a ti, en que tú nos das la oportunidad también de recordar, principalmente a través de tu palabra, traer a memoria y que sea vida en nuestra vida, ese plan de salvación único y maravilloso que a través del Señor Jesucristo tú nos diste la oportunidad de un nuevo nacimiento, nos diste la oportunidad de ser libres de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que recordamos, Señor, y eso es lo que necesitamos vivir por el poder del Espíritu Santo. Ahí donde usted está, yo le invito para que usted le diga al Señor: toma mi corazón, dígale, toma mi corazón, toma mi mente, quita toda distracción. Permite que tu palabra, Señor, llegue a mi mente, a mi corazón, a mi voluntad, a todo mi ser, y se grabe en mí. Y permíteme en este momento tener ese discernimiento espiritual y recibirla. Padre bueno, dejamos en tus manos este tiempo, y toda alabanza, honor y gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ayer estaba mi esposo compartiendo con nosotros. Iniciábamos respecto a lo que fue el proceso de que Moisés, escogido por Dios, tenía el objetivo de sacar al pueblo de Dios de Egipto a la tierra prometida. Y ayer iniciamos la parte en donde ya se dieron las manifestaciones del poder de Dios, de los milagros. En la palabra de Dios no se registra de una manera tan especial como en estos pasajes en el Éxodo, en donde a través de la vida de Moisés y Aarón se dieron tantos prodigios, señales y milagros que aún acompañaron al pueblo de Dios en el desierto. Y hoy vamos a iniciar con la primera plaga, que es cuando se convierte el agua en sangre. Pero antes de eso, para que usted esté pendiente, vamos a recordar un poquito qué es la Pascua, porque las personas que están a la luz de la Biblia tienen un seguimiento, ese hilo conductor
usted va a saber de lo que estamos hablando. Pero de pronto nos podemos olvidar, o hay personas que a través de las redes, para ellos es algo nuevo. Entonces vamos a recordar o a aprender a la luz de la Biblia definitivamente qué es la Pascua. Bueno, es un tiempo de expresar un verdadero y genuino agradecimiento a Dios. Esta semana no es otra cosa que eso, de ser agradecidos con Dios por el plan de salvación que a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, Dios nos dio a cada uno de nosotros. Él entregó su vida a cambio de la nuestra. Recuerden que vivíamos alejados de Dios, vivíamos alejados de nuestro Creador. ¿Cómo estaba usted antes de recibir a Jesús en su corazón? O tal vez usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es aquel pecado, aquella debilidad en la que usted vive y de pronto ya como algo normal, algo natural? Alejado de Dios, alejado de su Creador. O aún siendo cristiano, siendo hijo, hija de Dios, usted no encuentra una respuesta o una salida a una situación de su vida. Y está enredado y envuelto a prisionero en actitudes de carácter, de comportamiento, en debilidades. Y dice, no, pero es que ya intento y no salgo de esto. Justamente en el día a día que vivimos en nuestros hogares, como padre, como madre, como esposo, como hijos, ahí está Dios con nosotros. Ahí está su plan de salvación, ahí está la obra de Cristo para nosotros. Por eso ser agradecidos, porque tenemos cada día una nueva oportunidad. Tenemos una oportunidad de experimentar perdón, que el Señor nos limpia. Hay algo importante, estábamos en una eternidad, en una vida eterna sin Dios. Ahí caminábamos. En este tiempo, ¿qué es lo que recordamos? Tal vez por las circunstancias, por la tradición, la costumbre, uno pone en la televisión y son las películas recordando la muerte, la pasión de Cristo, ¿no? Y la resurrección, y se vuelve como historias, se vuelve como un cuentito en el que uno ya lo sabe, ya lo repite, lo sabe, lo vuelve a ver, y se vuelven como historias. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que lo recordábamos este domingo que pasó, cuando Jesús anuncia su muerte, la crucifixión, la resurrección. Son cosas que ya nosotros como que las tenemos ya grabadas en nuestra mente. Pero recuerda algo muy importante. Como cristianos no celebramos fiestas rituales. No celebramos fiestas rituales, porque eso no le agrada al Señor. A la luz de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, es renovar la comprensión, renovar que la palabra de Dios esté latente en nuestra mente, en nuestro corazón, de la salvación dada por Dios a través de Jesucristo. Lo que nosotros hacemos es vivir los principios guiados por el Espíritu Santo y en agradecimiento a Dios por ese amor sobrenatural, por la obra de Cristo en la cruz, decirle que hoy estamos con una nueva oportunidad. Bueno, el propósito es que nunca se nos olvide quién nos sacó de la esclavitud. Recuerde quién nos sacó de la esclavitud. No fue usted, no fui yo, con nuestra ser buena gente, con nuestras buenas intenciones. Fue solo la gracia y misericordia de Dios. Solamente Él nos sacó de la esclavitud y nos saca cada día de esa condición. Bueno, para los judíos, vamos aquí, ¿no? En el tema, para los judíos la Pascua recuerda la salida de la esclavitud de Egipto por medio de la muerte de los primogénitos del pueblo. Ahí estaban las plagas, ¿no es cierto? Recuerde que la última plaga fue la muerte de los hijos primogénitos. Dios le ordenó a Moisés que cada familia sacrificara un cordero y que la sangre del cordero se esparcida en los dinteles de la puerta de cada casa. Y cuando por la noche el ángel de muerte pasara, vería la sangre y no entraría en la casa. Y allí no moriría ningún primogénito. Entonces, esta es la Pascua en la que se recuerda hasta hoy en día cómo Dios instruyó de tal manera y el poder de Dios libró de la muerte a sus hijos y murieron los hijos primogénitos de los egipcios. Ahí fue en primera instancia
el hijo de Faraón. El término hebreo Pesaj o Pascua significa pasar por alto, preservar, mostrar misericordia. Y esto es lo que la Pascua se recuerda, lo que se vivió y lo que se recuerda cada día. Se recuerda su fiesta de independencia, fiesta de libertad. Dios peleó por Israel. Ahí se mandaron las 10 plagas. Pero más que mirar el acontecimiento de qué sucedió en cada plaga, sino hacer énfasis en la libertad que Dios nos da en cada una de ellas. Qué bueno que nosotros vayamos un poco recordando esto, el por qué nosotros ahora estamos hablando de las plagas. Y como les decía, no es algo ritual, sino definitivamente trayendo la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Qué sucedió luego cuando el Señor sacó de la esclavitud, sirviéndose de Moisés y de Aarón, sacó de la esclavitud a su pueblo? Cruzaron el Mar Rojo para nunca más volver a Egipto. Y qué bueno que usted y yo podamos cruzar, salir de la esclavitud del pecado. Ya el Señor hizo su obra, su plan de salvación, pero usted y yo tenemos que aceptarlo de una manera personal. Y muchas veces uno dice, no, qué bueno que mi esposa, que ella oiga esto, ella que cambie, verás, tú tienes que cambiar. O a los hijos, no. Dice, ustedes tienen que cambiar. Es una decisión personal que cada día debo cambiar. Si ya recibo a Jesús en mi corazón, comienza ese nuevo nacimiento. Y es un proceso de que el carácter de Cristo sea formado en mi vida, en su vida. Cada día algo del carácter de Cristo se va formando. Esa es la disposición, esa es la oportunidad de salir de la esclavitud del pecado a un nuevo estilo de vida. Bueno, también en la Pascua, tradicionalmente los judíos comparten una comida ceremonial conocida como el Seder, que es una comida de orden. Hay ciertos alimentos que cada uno tiene un significado para poder explicarles de una manera muy puntual. Ahora vamos a lo que a nosotros nos importa, lo que para nosotros es la verdadera Pascua. Jesucristo es el Cordero Pascual y nosotros experimentamos ahí de una manera verdadera, ya no ritual, ya no religiosa, ya no en tradiciones, en cumplimientos, en leyes, sino con la libertad y la gracia que nos trajo la sangre de Cristo para cada uno de nosotros. Y vamos a caminar un poquito en esto, en lo que dice la palabra de Dios. La Biblia habla por sí sola. La Biblia es la boca de Dios y habla por sí sola. Y vamos a mirar qué dice en Juan capítulo 1, versículo 29. Y habla de el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Juan 1, 29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconoce como el Cordero de Dios. Y vamos a avanzar. Debía ser sacrificado, ¿no es cierto? ¿Qué dice en 1 Corintios 5, 7? Usted luego puede ver esta información, está grabado en las redes, puede volver a escuchar el audio si desea. 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y vamos avanzando. 1 Pedro 1, 18 y 19. Por eso le digo que la palabra de Dios habla por sí sola. Y dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso nosotros hoy vivimos la Pascua. Cristo es nuestra verdadera Pascua, el que nos trae libertad. Y tenemos también, su sacrificio fue para obtener el perdón de nuestros pecados. Ya entendemos y vemos a la luz de la palabra de Dios que Él es nuestro Cordero Pascual, perfecto, el que fue aceptado por el Padre, el que entregó su vida por nosotros. ¿Pero para qué? Para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de mis pecados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas
El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo vamos avanzando y vamos mirando con qué detalles se fue escribiendo la palabra de Dios? Aún desde el Antiguo Testamento, todo lo que implicaría el plan de salvación, la obra de Cristo en la cruz, que ya estaba dada por el Padre por amor a cada uno de nosotros. Bueno, su sacrificio nos libera de la esclavitud del pecado y de la maldición. ¿El sacrificio de quién? ¿De quién? La muerte de Cristo en la cruz. Así también nosotros cuando éramos niños, esto está, en Gálatas capítulo 4, versículo del 3 al 7. Y dice así: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones del Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire, qué importante, marca el comienzo de una nueva vida, un nuevo nacimiento. Nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es que, ¿por qué estamos nosotros hoy hablando todo este proceso de la salida del pueblo de Dios de la esclavitud a la tierra prometida? Justamente porque se recuerda la misericordia extendida de Dios, la Pascua, y Jesucristo para ahora nosotros, Él es nuestra única y verdadera Pascua. Recordarles todo eso porque cada día ahora, a pesar de que estamos en esta condición de estar encerrados en casa, otros trabajando de distinta manera, que nosotros permanezcamos en nuestro corazón solamente con gratitud del privilegio de que tenemos la oportunidad de una vida nueva, del amor sobrenatural del Padre Celestial para cada uno de nosotros y de una nueva oportunidad de experimentar una vida con propósito. Vamos entonces a ver qué implica esta primera plaga. Esta primera plaga en donde se convirtió el agua en sangre. Y Éxodo capítulo, vamos a mirar, esto nos habla en Éxodo capítulo 7, versículos del 14 en adelante. Y dice así, la plaga de sangre. Luego el Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana. Cuando descienda al río, párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo.
Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte todo el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y tinajas de piedra. Esto era algo sobrenatural, algo extraordinario que iba a suceder. Y recordemos que para los egipcios ellos eran los que dominaban todo en el momento, la ciencia, los que dominaban el conocimiento